Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Se habrán fijado que hoy casi no he dejado tiempo a la sintonía de entrada, porque hoy tenemos un programa muy denso. Hoy vamos a explicarles de manera relativamente fácil la teoría de la relatividad de Einstein, y eso va a hacer que el programa sea muy denso. Pero queremos empezar con algo un poquito especial, un poquito diferente, porque no sé si saben ustedes que el equipo de Diálogos con la Ciencia, parte del equipo de Diálogos con la Ciencia, ha participado en la grabación de una película. Y sí, salimos al final en los créditos, pero vamos a hablar un poquito de ello. Para hablar de esta película tenemos hoy aquí a la madre Pilar. Ella, bueno, pues hace muchas cosas. Ella, por ejemplo, es postulada de la causa de canonización de la fundadora del colegio Mater Salvatoris y del Instituto Compañía del Salvador, que la fundadora es la madre María Félix. Buenas noches, madre Pilar. Buenas noches, Javier Ángel. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, cuéntanos un poco, porque yo he tenido la suerte de poder estar en el estreno de la película, pero todavía hay mucha gente que la puede ver, además de manera gratuita. O sea, que eso es un... yo que soy catalán, la palabra gratis... Entonces, Suena bien. Suena bien. Cuéntanos un poco qué podemos ver en la película, dónde la podemos ver y qué tiene que hacer la gente que quiere ir a verla. Esto es importante. Cojan papel, cojan bolígrafo. Si quieren ir a verla, apunten cómo. Pues muchísimas gracias. ¿Qué podemos ver en la película? Podemos ver la vida de la madre María Félix Torres y el fruto que ha dado en la vida de la Iglesia, ¿no? La obra que Dios ha desarrollado a través de ella. Podemos ver toda su etapa juvenil de discernimiento vocacional, de apostolado universitario, de jugarse la vida por el Señor también en tiempos de persecución, ¿no? En la primer tercio del siglo XX en España. Y se puede ver luego cómo todo lo que ella ha recibido de Dios lo vuelca en una obra apostólica preciosa en el campo de la educación, que es el que ve que Dios le pide, y también pues a través de ese campo de la educación para poder abordarlo en un instituto religioso, ¿no? Ella ve que Dios le pide vivir la espiritualidad de San Ignacio como la vivieron San Ignacio y los primeros jesuitas, pero con ese corazón de mujer que ella tiene, ¿no? Y que ese instituto asuma esa obra apostólica en la juventud femenina, especialmente universitaria. Entonces, bueno, pues la verdad que es una figura llena de luz. Y luego, ¿cómo verla? ¿No? ¿Cómo poder ver esa película fantástica? Pues se va a proyectar en diferentes ciudades de España, en Madrid, en Barcelona, en Lérida, próximamente también en Valencia, en Sevilla, en principio focalizado en el entorno de las casas que ella fundó para acercar a las personas que se acercan al documental directamente también a la obra, ¿no? En Madrid en concreto va a haber sesiones los próximos días 16, 23, 29 y 30 de enero. Repito, 16, 23, 29 y 30 a las 7:30 de la tarde. Y la forma de inscribirse para verlo es muy sencilla. En la página web de la película, madrefelixlapelícula.org. Madre Félix, que es el nombre pues familiar que se le daba, ¿no? Madre María Félix, Madre Félix, la película.org. Ahí uno pincha en dónde verla y automáticamente le sale los formularios de inscripción de las diferentes ciudades. Pues les va a gustar, a mí me ha gustado, y les voy a poner un juego. Tienen que ver dónde estamos los participantes de Diálogos con la Ciencia. ¿En qué momento salgo yo? A ver si lo aciertan. ¿Y en qué momento salen Ruth, Teresa y Marta? Es poquito tiempo, pero... tienen ahí la posibilidad de hacer ese, entre comillas, juego.
y la película les va a gustar mucho porque además es apasionante la historia. Es una historia real, ¿no? Yo cuando dicen, es que la realidad supera la ficción, Realmente. es que son historias reales que con las cuales se puede hacer una película. Bueno, pues yo les animo a ir a verla. La película se titula Dios sobre todo, que es la historia de la Madre María Félix Torres, que es fundadora del Colegio Mater Salvatoris del Instituto Compañía del Salvador, y nos lo ha explicado muy bien la madre Pilar Abraira. Y bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero o ya pasamos al resto del programa. Por mi parte, yo creo que estaría todo. Bueno, pues animamos a la gente que la vaya a ver y lo único, vamos a recordar, por si acaso alguien no tenía en ese momento papel o bolígrafo, dónde podemos inscribirnos para ver esa película. A través de la página web de la película, madrefelixlapelícula.org, existe la posibilidad de pinchar en dónde verla y ahí se despliegan los diferentes formularios de las ciudades en las que va a estar proyectada. Así que es sumamente sencillo. Y luego hay un formulario de contacto si alguien tiene especial interés en poder acceder a ella desde otro punto de España o de fuera de España, pues también se puede valorar. Hemos hablado de Madrid, Barcelona, Lérida, Valencia, Sevilla y yo me he apuntado las fechas de este mes, 16, 23, 29 y 30 a las 7:30 aquí en Madrid. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y le dejamos ya dormir, que yo sé que ustedes tienen muchísimo trabajo. Nada, una alegría muy grande estar con ustedes esta noche. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Javier Ángel. Buenas noches, muchísimas gracias. Y no nos olviden en sus oraciones. Cuente con ello. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Adiós. Y vamos a empezar ya con la entrevista de la semana. Hoy van a entender de manera relativamente sencilla la teoría de la relatividad, porque ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Allá vamos con la teoría de la relatividad. Esta es la sintonía con la que empezamos la entrevista de la semana. Y como han visto, he cortado prontito la sintonía porque tenemos que ver muchísimas cosas. ¿Les voy a explicar yo la teoría de la relatividad? No. ¿Quién se la va a explicar? Se la va a explicar Albino Arena Gómez. Él es doctor en ciencias físicas. Ha hecho la tesis doctoral, que fue dirigida por Julio Palacios. Él es catedrático, bueno, ahora jubilado, creo que es catedrático de escuela universitaria, ahora jubilado, 12 libros técnicos, entre ellos, muy interesante, tenemos que hacer otra entrevista sobre ese tema, una biografía de Einstein. Es divulgador científico, cofrade numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores y ha impartido clases en Madrid, en la Universidad Complutense y Politécnica, si no me equivoco, sobre la teoría de la relatividad. Buenas noches, Albino, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿y vosotros? Bien, yo voy a hacer una introducción, me voy a atrever a hacer una introducción, porque la teoría de la relatividad es rara, nos va a costar entenderla porque en el mundo en el que vivimos no se aprecia, porque ahora veremos que estas cosas ocurren a grandes velocidades o grandes otras cosas, ahora lo veremos, pero es real, es decir, se han hecho experimentos y poquito a poco todas esas cosas que predijo esa gente, Lorentz, Einstein, todas esas cosas que pues se van viendo que son verdad. Por lo tanto, la teoría de la relatividad es real, es verdad. Eso es importante, saber qué cosas son verdad. También otra teoría muy rara en la física son las teorías de la mecánica cuántica, que son cosas muy raras, pero poquito a poco se van demostrando y se van viendo que es verdad. Las cosas son verdad. Y ahí voy a criticar un poco la teoría de cuerdas, que hoy en día nadie es alguien en el mundo de la física si no ha hecho algo en teoría de cuerdas, pero voy a poner un pero. En 40 años no se ha conseguido demostrar nada de la teoría de cuerdas. Y eso, en mi opinión personal, y puedo equivocarme, tiene mala pinta. Y voy a acabar con una cosilla
y es que teoría de la relatividad, mecánica cuántica, y se está buscando desde hace bastante tiempo una teoría que las unifique, que explique esas dos cosas que se sabe que son verdad, que las unifique en una, que sería la teoría del todo, que por ahí están los físicos dándole vueltas, y aún no la tenemos. Bueno, Albino, ¿por dónde empezamos? Pues a lo mejor viendo cómo se empezó a descubrir la teoría de la relatividad. ¿Cuáles fueron las primeras ideas? Pues muy bien. Ya que has mencionado la teoría de la relatividad y la física cuántica, aprovecho para decir que esas son las dos grandes revoluciones del siglo XX. Uh-huh. Y en ambas intervino Einstein. Y en ambas tiene influencia la luz, la naturaleza de la luz, su velocidad de propagación, etcétera. Y yendo ya en concreto a la pregunta que me haces, ¿cómo surgió la teoría de la relatividad? Pues es curioso, porque Einstein lo relata en sus notas autobiográficas. Einstein escribió un librito muy pequeño que llama Notas autobiográficas, y en él pues dice cómo nace la teoría de la relatividad. Yo creo además que mirando lo que han dicho los grandes escritores, los grandes genios, pues se puede aprender. Y Einstein era también un buen divulgador. Y en esas notas autobiográficas dice cómo llegó. Y explica lo siguiente. Tras una década de reflexión, dice, en la búsqueda de la relatividad, ese principio, el que estaba buscando, resultó de una paradoja con la que topé ya a los 16 años. O sea que cuando Einstein tenía 16 años se le ocurrió lo siguiente. Si corro detrás de un rayo de luz con la velocidad c, velocidad de la luz en el vacío, debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario, aunque espacialmente oscilante. Pero semejante cosa no parece que exista ni sobre la base de la experiencia ni según las ecuaciones de Maxwell. De entrada se me antojó intuitivamente claro que, juzgada la situación por semejante observador, todo debería desarrollarse según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo respecto a la Tierra. Pues a los 16 años hace esta pregunta. Supongo que no se la preguntó a ningún profesor. Y de aquí habla de la velocidad de la luz. Si entonces estaban utilizando pues la física que se conocía y el principio de relatividad de Galileo, pues si uno perseguía un rayo de luz a la velocidad de la luz, pues lo debería ver, como dice Einstein, un campo electromagnético estacionario. Esto es lo importante, estacionario, como si estuviese en reposo respecto a él. Y dice, esto no. Y de aquí va a surgir los principios de la teoría de la relatividad, pero tardó 10 años en obtener la respuesta. O sea que nace aquí y después de 10 años dice, después de 10 años de reflexión, obtuve la respuesta. El concepto de tiempo era la solución. Y de aquí nacen los dos principios de la teoría de la relatividad, y uno es que la velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor para todos los observadores, por ejemplo, lo cual es pues muy difícil de entender. Yo creo que la relatividad conceptualmente aquí es donde está la mayor dificultad, que la velocidad de la luz, diga Einstein, pues es la misma para todos los observadores y es independiente del movimiento del observador, cosa que no pasa con ningún otro cuerpo. Claro. Porque si tú persigues un coche que va a, digamos, 100 kilómetros por hora y tú vas en una moto a 60, pues la velocidad para ti es de 40, 100, menos 60, 40. Uh-huh. Pues con la luz, dice Einstein, no pasa eso. Tú persigues un rayo de luz que se mueve en el vacío a una velocidad increíble, 300.000 kilómetros por segundo. Si la persigues a 60.000 kilómetros por segundo, la sigues viendo a 300.000 kilómetros por segundo. Es una cosa pues única en la física. Y así fue como nació la teoría de la relatividad. Uh-huh. A partir de los 16 años. Qué curioso. Y bueno, pues o sea, la base es esa, que la luz se percibe a la misma velocidad, estés quieto, sí, estés moviéndote despacito, estés moviéndote deprisa, estés moviéndote muy deprisa, o incluso, no sé si digo una barbaridad, te estés moviendo a casi esa velocidad de la luz. No, sí, es así, a casi esa velocidad de la luz. ¿Y el nombre, por qué se llama de la relatividad? Pues es curioso porque la teoría de la relatividad de Einstein
tiene dos postulados, dos principios, porque Einstein admiraba mucho la termodinámica, que se basa en dos postulados, y procuró hacer una teoría que tuviese la misma validez que la termodinámica. Él confiaba mucho en la termodinámica, y entonces establece dos postulados, uno es el principio que se llama R, principio de relatividad, que dice que las mismas leyes de la electrodinámica y de la óptica serán válidas para todos los sistemas de referencia, para los que sean válidas las leyes de la mecánica. Y un segundo postulado que dice que la luz se propaga siempre en el vacío con la velocidad c independientemente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Son dos principios absolutos. Por eso es curioso que vaya a recibir el nombre de relatividad. Einstein no le dio el nombre de teoría de la relatividad, y su artículo, en el cual aparecen la teoría de la relatividad, el primero de los que escribe sobre teoría de la relatividad, se titula nada con teoría de relatividad, sino electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Ahí no aparece el nombre de relatividad. Y a Einstein no le gustaba el nombre de relatividad. Es un nombre que le dio Planck, también premio Nobel, y Einstein se resistió a utilizar el nombre de relatividad en sus artículos hasta 1911. Ya cuando se dio cuenta que era inútil, que ya todo el mundo hablaba de relatividad, pues ya empezó a utilizar el nombre de teoría de la relatividad, teoría de la relatividad en sus artículos. Pero claro, es que es curioso porque una teoría de la relatividad que tenga dos principios que son absolutos, pues él le gustaba más otro nombre, teoría de invariantes, por ejemplo. Pero no, teoría de la relatividad, y así nació el nombre. Bueno, teoría de invariantes porque, atención, hay una cosa que sorprende. O sea, la teoría de la relatividad cuesta entenderla, pero se va demostrando poquito a poco, aunque cueste entenderla. Voy a hacer, ya que estamos en radio, un efecto sonoro que es... ¿Qué ha pasado? Ha pasado, por ejemplo, un coche, un tren, algo así, y ese efecto, que es el efecto Doppler, que cuando viene la frecuencia de la onda se va haciendo más juntita, más aguda, pues suena y cuando se va suena más grave. Eso, según el segundo principio que nos acaba de mencionar el profesor, no ocurre con la luz. Da igual que venga o que vaya, da igual con qué velocidad venga el móvil que emite la luz, da igual con qué velocidad se vaya, tiene la misma frecuencia. ¿Eso es así? Sí. La velocidad de la luz, estamos hablando del vacío, pues se propaga siempre con la misma velocidad, y que son 300.000 kilómetros por segundo, que es una velocidad impresionante. Y hablando de la luz, he dicho que estaba en el nacimiento de las dos revoluciones del siglo XX, de las dos revoluciones científicas del siglo XX, y la luz es que es especial, es una onda, y a veces se comporta como una partícula, y ahí salen la dualidad onda-corpúsculo, y ahí va a venir también el nombre de la física cuántica. La luz es muy especial porque las ondas, para propagarse, necesitan un medio material, todas menos la luz. La luz se propaga en el vacío, y esto es una cosa impresionante, y es un experimento que se puede hacer con facilidad. Basta, por ejemplo, encerrar en una campana de cristal una bombilla y un timbre, que la bombilla esté brillando, que esté encendida la luz, y el timbre que esté sonando. Entonces, si se va haciendo el vacío en la campana, el sonido se va amortiguando porque se tiene que propagar por el aire, y si le vamos quitando el aire, el sonido pues se termina por no oírlo. En cambio, la luz se sigue viendo aunque se haya extraído el aire, se propaga incluso en el vacío, y esto es un hecho extraordinario. Voy a corregir lo que he dicho antes del efecto Doppler, porque dicen que corregir es de sabios, porque usted ha dicho que la luz se propaga siempre a la misma velocidad, y yo lo he confundido y he dicho que no varía la frecuencia sí varía, o sea, sí hay efecto Doppler con la velocidad, corrimiento al rojo, corrimiento al azul. Sí, hay. Por lo tanto lo he explicado mal, yo lo he explicado mal.
Sí, porque el corrimiento hacia el rojo es importante porque es una de las comprobaciones de la teoría de la relatividad, Ujú, el corrimiento de las rayas espectrales hacia el rojo. ujú. Sí, sí. Y ¿esto tiene que ver con la simultaneidad relativa? ¿O qué es la simultaneidad relativa en sí? Pues esto es un fenómeno curioso porque si la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, podemos imaginar un experimento que es sencillito y que se puede entender. Y aquí tal vez se comprenda ya un poco de la teoría de la relatividad, que dicen que es muy complicada, y lo es. Por ejemplo, eh, si la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, la velocidad de la luz será la misma para un observador en reposo que para un observador que esté moviéndose en un coche o en un tren o en un autobús. Y podemos hacer mentalmente el siguiente experimento. Einstein era aficionado a los experimentos mentales. Supongamos que tenemos un tren, hay un vagón muy grande y el tren se va a mover a una velocidad grande. Entonces, si tenemos dentro del tren, dentro del vagón, pues un rayo luminoso que va desde el centro, porque en el centro del tren, del vagón, supongamos que hay una bombilla que emite luz, que emite un rayo de luz y va hacia adelante y hacia atrás el rayo de luz, como es natural. Si el tren está en reposo, pues no hay ningún problema. Los que están en la parte central, pues verán que llega el rayo de luz a las dos puertas al mismo tiempo. Ujú. Y para darle más énfasis, si en las puertas ponemos que se abran al llegar los rayos de luz, con una célula o con lo que sea, pues verán que se abren las dos puertas al mismo tiempo. Y un observador que esté fuera también verá eso mismo. Pero si el tren se mueve a gran velocidad, entonces los observadores que están en la zona del centro de ese vagón, se enciende la luz y van los rayos de luz hacia adelante y hacia atrás. Entonces, según la teoría de Einstein, como la velocidad de la luz es la misma también para estos observadores, pues verán que se abren las dos puertas al mismo tiempo. Ujú, En cambio, el observador que está afuera, ujú, que está en reposo, pues verá que la luz llega antes a la puerta de atrás que a la de delante, porque la puerta de atrás va a acercarse al rayo de luz, ujú, mientras que la puerta de delante se va alejando. ¿Y qué verá? Los observadores que están en el centro del vagón verán que se abre antes la puerta de atrás que la de delante. ujú, Con lo cual tenemos que el observador que está afuera ve que las dos puertas se abren al mismo tiempo y los observadores que están en el centro, dentro del vagón, verán que antes se abre una y luego la otra. ¿Es esto una contradicción? ¿O es una cosa o es otra? Aquí esta es una primera dificultad con la teoría de la relatividad y si esto se entiende, pues luego se van a entender muchísimas cosas. La simultaneidad va a ser relativa, es decir, que lo que uno ve es distinto que lo que otro ve. Entonces te puedes preguntar, pero bueno, ¿se abren al mismo tiempo las dos puertas o se abre una antes que la otra? Pues depende de a quién se lo preguntes. Lo que es cierto para uno puede ser falso para el otro. Hay muchos ejemplos que te dicen, pues, la izquierda y la derecha, por ejemplo. ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Pues depende de dónde esté el observador. O las estrellas están alineadas y si te desplazas, pues puede que no estén alineadas. De modo que depende del observador que sean los sucesos simultáneos o no. Esta es una de las mayores dificultades de la teoría de la relatividad, la simultaneidad. Por eso se dice, la simultaneidad es relativa. ujú. Y este ejemplo que me parece a mí muy ilustrativo del vagón con las puertas está tomado de un librito que está escrito por un premio Nobel, que es Landau, que es la teoría de la relatividad, que es un librito muy pequeñito y que no utiliza fórmulas para explicar la teoría de la relatividad. Ujú. Y el que entienda esto pues va a entender qué problema hay luego con los relojes y con el tiempo en relatividad. Ujú. Sí, porque partimos de que ya se ha demostrado que hay cosas que deforman el tiempo. Eso ya se ha demostrado. O sea, un satélite que está aquí relativamente cerca, a 800 kilómetros de altura, pues más cerca que París,
y los relojes de los satélites que están ahí a 800 kilómetros de altura hay que estar constantemente poniéndolos en hora porque se les va la hora. Dice, ¿pero cuánto se le va? Una cantidad tremendamente pequeña, pero para ciertas cosas científicas es importante. Para saber qué hora es nosotros no es importante, pero para ciertas cosas científicas sí. Sí, no sé si quedaba algo. Sí. Es que esto, que la simultaneidad sea relativa, la explicación que tiene que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores, según dice Einstein, la explicación estriba en lo que él dijo. Un análisis del concepto de tiempo es la solución. Los relojes de los observadores que están en movimiento, comparados con los relojes que están en tierra, van a marcar cosas distintas. Por eso se va a conseguir que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores, porque Einstein va a hablar de relojes. Va a decir que el tiempo que él estudia no es un tiempo psicológico, filosófico, sino un tiempo físico. Y tiempo físico pues se mide con los relojes. Y Einstein va a explicar cómo hay que conectar los relojes, cómo hay que compararlos, y para situar estos relojes, pues él establece un método y con ese método ya la velocidad de la luz es la misma. Evidentemente, para que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores que están en reposo en movimiento, el tiempo va a ser distinto para un observador en movimiento comparado con los relojes en reposo. Y entonces, sí. ¿La velocidad afecta al tiempo? Eso es una de las cosas que dice la teoría de la relatividad, si no me equivoco. Si me equivoco en algo, me corrige con confianza. Sí. Sigue. Sí, la velocidad afecta al tiempo y también la masa afecta al tiempo, porque también Einstein habla de una teoría gravitatoria que cambia el concepto que teníamos de la gravedad que nos da Newton, o sea, moderniza el concepto de la gravedad que teníamos con Newton. Vamos por partes. Hay dos cosas en esto. La velocidad modifica el tiempo, era la pregunta primera. Cuando tenemos un reloj en movimiento, y lo pueden observar también espectadores que estén en reposo, van a ver cosas distintas. Por ejemplo, un reloj que sea como un rayo de luz que parte entre dos espejos, sube y baja. Y eso mide un tiempo, por ejemplo. Uh-huh. La subida y la bajada del rayo de luz, pues eso que sea el tiempo que se establezca, pues un segundo o lo que sea. Un observador que tiene eso en su sistema en movimiento, en el tren. Los observadores que están en reposo, cuando ven moverse el tren, pues ven que el rayo de luz describe un camino más largo, porque además de tener el movimiento vertical del rayo de luz, pues tiene el movimiento horizontal. Entonces, si para el observador que está dentro del tren eso es una longitud L, para los observadores que están fuera ven que se mueve una distancia mayor, porque mientras sube, se está moviendo el tren hacia la derecha, digamos, luego se refleja en el espejo de arriba, vuelve a bajar y describe una longitud mucho mayor. Bien, pero los observadores que están dentro, como los que están fuera, tienen que ver la misma velocidad. Si los observadores que están dentro ven la velocidad de la luz y miden un tiempo t, el observador que está fuera, como ve que el rayo de luz describe un camino más largo para obtener el mismo resultado de la velocidad de la luz, pues tiene que observar un tiempo distinto del otro. Tiene que observar también un tiempo mayor para que longitud partido por tiempo, pues le dé la velocidad. Uh-huh. De manera que, dependiendo de esa velocidad, pues así el tiempo, la diferencia de tiempo entre el observador que está dentro y los que están fuera es distinta, y parecerá, los observadores que están fuera dirán, ese reloj que está dentro va más despacio que los nuestros. Claro que la velocidad ha afectado al tiempo. Y un reloj en movimiento comparado con los relojes que están fuera, pues va más despacio en la teoría de la relatividad. Uh-huh.
vamos a intentar hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, por si acaso alguien ha llegado tarde o alguien se ha perdido algo. Para empezar, vamos a recordar que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos intentando explicar la teoría de la relatividad de Einstein de una manera relativamente sencilla. Sí. Estamos con Albino Arena Gómez, él es doctor en Ciencias Físicas y, bueno, es catedrático jubilado. Tiene 12 libros, uno de ellos es una biografía de Einstein, es divulgador científico. Antes he dicho más cosas cuando te presentaba, pero bueno. Hemos mencionado varios científicos, no solamente Einstein, hemos mencionado a Maxwell, yo he mencionado a Lorentz, hemos hablado de muchas cosas. ¿Por dónde vamos? Antes de hablar de la teoría, de las dos teorías de la relatividad, haremos qué es eso de las dos teorías de la relatividad, ¿cómo podríamos resumir un poco de forma breve lo que hemos hablado hasta aquí para luego hablar de las dos teorías de la relatividad? Pues lo que hemos hablado aquí es lo que se llama la teoría especial o restringida de la relatividad, que se aplica a sistemas inerciales, que son sistemas que están en reposo o con velocidad uniforme. Eso no quiere decir que no pueda haber dentro de los sistemas partículas que se muevan con aceleraciones, pero el estudio, todo lo que dice Einstein en esta teoría especial, se aplica para observadores que estén en sistemas inerciales. Y esto se llama la relatividad especial. Mientras que la relatividad general, pues es ampliar todo el estudio de los fenómenos físicos a sistemas cualesquiera, aunque estén acelerados. Son las dos teorías que Einstein, esta primera de la relatividad especial, pues es la que hemos mencionado, que se basa en los dos postulados que hemos dicho, y sobre todo tener presente que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, está en reposo en movimiento. Esto es la base de la relatividad y lo que da más dificultad, y es lo que permite entender por qué un reloj que está en movimiento se compara con los relojes en reposo y ese reloj en movimiento va más despacio. Y es lo que da origen a las famosas paradojas del tiempo, etcétera. Esto es la relatividad especial. Y luego la relatividad general, que Einstein trató de generalizar a cualquier sistema, aunque esté acelerado, pues se llama teoría de la relatividad general, que él consiguió obtener si esta teoría del especial la publica en 1905, la de la general la publica en 1916, aunque ya en diciembre de 1915 ya la tenía terminada. Entonces la general es aplicable a cualquier sistema, con lo cual ha completado todo. Y ahí es donde dice él que tuvo la idea más feliz de su vida, porque es curioso, como decía, leer la biografía de Einstein, sus notas autobiográficas, y Einstein también publicó muchos artículos de divulgación y dio muchas conferencias de divulgación, y habló mucho y ha dejado constancia de cómo obtuvo sus teorías. Y la de la relatividad general dice que la llamó la idea más feliz de mi vida. Y la describe así en 3 líneas. Dice: el campo gravitatorio tiene solamente una existencia relativa, porque si uno considera a un observador en caída libre, por ejemplo, desde el tejado de una casa, no existe para él el campo gravitatorio durante su caída, al menos en su vecindad inmediata. Y dice que él estaba sentado cuando se le ocurrió esa idea y que se sobresaltó. Trabajaba entonces todavía en la oficina de patentes de Berna, y uno se imagina a Einstein pensando en un observador que se queda desde el tejado de la casa y se sobresalta, porque se le ha ocurrido ya el germen de la teoría de la relatividad general, al decir que para él no existe campo gravitatorio durante su caída, al menos en su vecindad inmediata. Y luego esto lo explica con ejemplos de ascensores, de lo que pasa en un ascensor, y lo hace de forma muy clara, porque él divulgaba muy bien. Dice, por ejemplo, imaginemos que un gran ascensor está en la punta de un rascacielos. Supongamos que el cable que lo sostiene se rompe y el ascensor empieza entonces a caer libremente. Dentro del mismo hay observadores que realizan diversas experiencias durante la caída.
Al describirla no debemos preocuparnos de la existencia del aire o fricción, pues descartamos su existencia en las condiciones ideales. Uno de los observadores saca un reloj y un pañuelo de su bolsillo y lo suelta. ¿Qué le sucede? Para una persona exterior que ve lo que pasa en el interior del ascensor por una ventana, por ejemplo, el pañuelo y el reloj caen de una manera exactamente igual con la misma aceleración. Uh-huh. Recordemos que la aceleración de la caída es completamente independiente, etcétera, etcétera. Uh-huh. Volvamos al pañuelo y al reloj que están cayendo de igual modo que el ascensor con sus paredes. Para el observador interior, ellos quedan donde los abandonó. Uh-huh. Además, puede ignorar la existencia del campo gravitacional, ya que su causa está fuera del sistema. O sea que, si estamos en caída libre, pues y uno suelta un pañuelo y un reloj, pues está donde los dejes. Uh-huh. Caen con el ascensor, con la misma velocidad y con la misma velocidad que el hombre. En cambio, si ese ascensor está fuera del campo gravitatorio y un ser desde el exterior sube el ascensor con fuerza, uh-huh, pues entonces, ¿qué es lo que van a ver? Que van a llegar al suelo y ¿qué va a pensar el observador que está en el interior? Pues puede pensar que han caído porque hay una gravedad, que hay un campo gravitatorio en el interior, uh-huh, cuando no lo hay, cuando está acelerado. En cambio, los que están fuera dirán, no, han caído porque el sistema se está acelerando hacia arriba. Es decir, ascensor, fuera del campo gravitatorio. Alguien desde arriba los sube con gran velocidad. uh-huh. Entonces, ese pañuelo y ese reloj que ha sacado el observador llegan al suelo. ¿Por qué llegan? Pues desde fuera, porque sube el ascensor. Pero el observador que está dentro dice, pues yo que estoy acostumbrado al campo gravitatorio, han caído porque hay un campo gravitatorio en el interior. Uh-huh. Bien, pues esto permite a Einstein establecer el punto de partida de su relatividad general cuando dice que son equivalentes un campo gravitatorio y un sistema acelerado. Y aquí nace la relatividad general. Ya están en juego los campos gravitatorios y los sistemas acelerados. Ya extiende su teoría de la relatividad a todos los sistemas. Y es un ejemplo muy sencillito para entenderlo, y no hay fórmulas, y lo describe el propio Einstein, cómo son equivalentes. Es más, habla de que el observador del interior, que dice, pues sí, es un campo gravitatorio el que hace caer al pañuelo y al reloj. Y el de fuera dice, no, lo que pasa es que está acelerándose hacia arriba el ascensor. No podemos reírnos de ninguno de los dos. Los dos tienen razón en esa hipótesis que hacen. Claro. Y los paracaidistas lo entenderán muy bien, de estas cosas. Y hemos centrado en que la velocidad modificaba el tiempo, y ahora vemos que las aceleraciones y la gravedad también modificarán el tiempo, si no me equivoco. Pues la gravedad, por ejemplo, va a hacer que los rayos de luz, por ejemplo, sean atraídos por el campo gravitatorio y que los rayos de luz se desvíen. Uh-huh. Que esto da lugar al famoso eclipse de 1919 que lanzó Einstein a una popularidad popular enorme, uh-huh, porque si un rayo de luz cuando pase cerca de una masa grande, pues como esa masa grande tiene un campo gravitatorio enorme, pues según la teoría de la relatividad la energía, según la teoría de la relatividad, la energía tiene masa. uh-huh. Y entonces, cuando pase ese rayo de luz cerca de un campo gravitatorio, va a ser atraído por el campo gravitatorio de esa masa. Se buscó que hubiese un eclipse para poder observar si este fenómeno era cierto o no. Y en 1919 estaba anunciado un eclipse. Y era importante que hubiese un eclipse porque si no, cualquier rayo de luz que se vea por el espacio va a ser no va a ser visible por los rayos del Sol. Uh-huh. Entonces se buscó, si hay un eclipse y viene un rayo de luz de una estrella que pase cerca del Sol,
porque además hay otra cuestión, y es que si las masas de los cuerpos son pequeñitas, su campo gravitatorio es pequeño y un rayo de luz que pase cerca de una masa pequeña no se va a notar que se desvía, va a seguir su trayectoria. Ujú. Entonces se necesitaba una masa muy grande, El Sol. el Sol, para que cuando un rayo de luz de una estrella pasase cerca del Sol, a ver si lo atraía y le desviaba de su trayectoria rectilínea. Ujú. Este experimento se hizo en 1919, hubo 2 expediciones para hacer las mediciones y efectivamente conformó que se desviaban y el resultado de la medición de la desviación coincidía con los cálculos de Einstein. Así que eso le lanzó a la fama popular. Si Einstein ya era famoso en el mundo científico, de aquí pasó a ser pues uno de los personajes más populares del mundo, que yo creo que hasta incluso hoy día es popular. Einstein no ha pasado, desde luego es el científico más famoso, su imagen sacando la lengua, Ujú. pues está en todas partes y se sigue hablando de Einstein, el científico más famoso. Y ese experimento del eclipse de 1919, pues le lanzó la fama. Y más ahora que nos acercamos a un eclipse que vamos a sufrir, me parece que es el 12 de agosto en España. En algunas partes se va a poder observar. Sí. Preparémonos para el eclipse porque va a ser muy bonito y si alguien no va a estar en la zona del centro del eclipse, yo hasta les recomendaría que se hiciese un viajecito, porque es algo que va a merecer la pena. Que estudie por qué partes va a pasar lo que es el centro del eclipse y va a merecer la pena. Yo, siendo agosto, me gustaría estar en la costa, creo que cerca de Valencia, por donde iba a pasar por el centro, y me gustaría estar por ahí y verlo desde el barco. Voy a dar el teléfono por si algún oyente quiere llamar, pero le voy a pedir brevedad, porque hemos estado intentando explicar la teoría de la relatividad de Einstein de forma relativamente sencilla y se nos ha ido un poquito el tiempo. Entonces, si alguien quiere participar ahora en directo en el programa, tiene que llamarnos al 91 005 94 19. Pero vamos a dar apenas 3 o 4 minutos para que nos llamen al 91 005 94 19. Y mientras recibimos una primera llamada o no, según porque he dejado muy poquito tiempo, el profesor nos puede resumir un poquito de qué hemos hablado y si ha quedado algo importante en el tintero. Tenemos ya una primera llamada, o sea que no vamos a poder hacer el resumen ahora mismo, a lo mejor un poquito después. Le voy a pedir máxima brevedad al oyente que nos está llamando. Adelante, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches. Tienes que apagar la radio porque se oye eco. Sí, correcto. Buenas noches. Buenas noches, doctor Albino Arenas. Sí. Yo estoy con Einstein en la teoría que él se empeñaba en que fuese absoluto invariable. Pero pregunto, ¿se ha tenido que crear una filosofía de relatividad para contentar al individuo, depende de quién? Y después la siguiente pregunta y termino. Perdón, repita. Sí, se ha tenido que crear la palabra, el vocablo relatividad, para contentar al ser humano, depende de la posición o de la percepción de cada uno, pues relativizar ese absolutismo en el que se basaba Einstein, ¿no? O sea, de valores absolutos y lo relativo es de quién ve o de la posición de. Y después la siguiente pregunta y termino, ¿en qué nos afecta la teoría al individuo en lo cotidiano? Para entenderlo de forma básica. Y termino. Buenas noches y muchas gracias a Javier Ángel y a usted. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Pues la relatividad, y como decía al principio, el nombre no le gustaba a Einstein porque era una teoría que tenía unos postulados absolutos y es más, a él no le gustaba oír gente que decía, como dice Einstein, todo es relativo. Einstein estaba en contra de esa idea y decía, hay que ver con todas las cosas, se van a decir que en la vida todo es relativo, lo cual es un absurdo. En la vida todo no es relativo. Lo que es relativo pues es la velocidad y otras cuestiones de física, pero una filosofía
que se basara en decir que en la vida todo es relativo, eso Einstein estaba en contra. Y una filosofía basada en que en los sistemas inerciales, pues las leyes de la mecánica y del electromagnetismo y de la óptica pueden tener valores diferentes según el observador, sí. Lo que pasa es que las leyes formales, en su forma, en su formulación, son las mismas. Los valores numéricos sí que cambian, eso está claro. Uh-huh. Y la otra pregunta que me hacía era sobre... no recuerdo el... Bueno. ¿Cuál era la segunda pregunta? La primera era sobre relatividad y la otra era sobre... No me acuerdo yo tampoco muy bien. Bueno, tenemos que ir terminando ya la entrevista. No sé si ha quedado algo importante en el tintero o alguna cosilla que podamos así rematar. Pero, doctor, tenemos que hablar otro día, pues a lo mejor como dentro de un mes o así, tenemos que hablar de la biografía de Einstein. Muy bien, perfectamente. Pues nada. Que hizo muchas cosas y, por ejemplo, también él hizo muchas cosas sobre mecánica cuántica, que hoy hemos hablado muy poquito de ella. Sí, que en qué nos afectaba la teoría de la relatividad a nosotros, preguntaba el oyente. Yo puedo poner un ejemplo. A nosotros... ya recuerdo la pregunta. La pregunta es así, pues la teoría de la relatividad nos afecta a nosotros porque se ha ido comprobando consecuencias de las teorías de la relatividad, tanto de la especial como de la general. Por ejemplo, un famoso experimento que se hizo en 1881, el experimento de Michelson, que trataba de medir la velocidad relativa de la Tierra respecto del éter, que era lo que se llamaba entonces a un sistema hipotético absoluto que estuviese en reposo, pues dio un resultado negativo. A Michelson le concedieron el premio Nobel en física, el primer norteamericano en recibir el premio Nobel de física, y no tenía explicación, salvo con la teoría de la relatividad. Y Einstein se lo dijo al propio Michelson. Gracias a su experimento, mi teoría ha sido considerada y tiene importancia, y si no, simplemente se la habrían tomado como una especulación interesante. Uh-huh. Y luego tiene aplicaciones, pues por ejemplo en los GPS, la relatividad general pues permite que nuestros GPS nos midan las distancias y nos indiquen las distancias exactas, uh-huh, donde se encuentra el objetivo, cosa que hay que utilizar la relatividad general. Y el avance del período de mercurio, las ondas gravitacionales, los agujeros negros, la cosmología, el Big Bang, las aplicaciones y muchas otras. El caso es que las aplicaciones de la teoría de la relatividad, las aplicaciones han sido muchas y que nos han afectado a todos. Pues tenemos que terminar aquí, profesor. Le emplazo para aproximadamente dentro de un mes para hablar de la biografía de Einstein, y a lo mejor surge también algo más de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica. Pues por cierto, ya que hablamos de eso, Einstein participó en las dos revoluciones, por eso. Y en la física cuántica. De acuerdo, pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saludo muy cordialmente en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir. El cambio de año es un buen momento para hacer balance del año transcurrido y para hacer propósitos para el nuevo año. Me parece que puede ser interesante para ello un texto que ha escrito el doctor Enrique Rojas Montes, catedrático emérito de psiquiatría. Lo ha titulado Logros y retos, y en él, con su proverbial claridad y dominio de la materia, va exponiendo conceptos y actitudes que resultan importantes en nuestras vidas.
y va esbozando propuestas de solución para sus aspectos más negativos. Les voy a leer a continuación un extracto de dicho texto que dice así: Llega un año nuevo. ¿Cuántas cosas pasan por mi cabeza en estos momentos? Pero todas ellas a la postre se resumen en dos operaciones sucesivas: análisis de lo sucedido y síntesis. En una palabra, balance. Hacer recuento de cómo han sido las cosas. Y aquí hay dos temas a destacar: logros y retos. Logros son los resultados alcanzados. Miramos al pasado y valoramos lo conseguido. Y es importante distinguir entre metas y objetivos. Las metas son demasiado amplias, un poco difusas, de perfiles desdibujados. Los objetivos son medibles, súper concretos. Por ejemplo, alguien dice: me propongo como meta en este 2026 tener más cultura. Pues eso es algo demasiado impreciso. El objetivo es: me propongo leer 2 libros al mes. Valorar las cosas que uno ha conseguido es importante y produce sentimientos positivos, como alegría, satisfacción, recompensa y una elevación de la autoestima, porque soy capaz de que mis sueños concretos se hagan realidad. Los retos son objetivos medibles que nos ayudan a crecer como seres humanos. Miran hacia el futuro. Y hay un binomio esencial para irlos consiguiendo: motivación y voluntad, ilusión y capacidad para superar las dificultades. Hacer balance significa exploración de cómo ha ido el año, y aquí exploramos nuestro proyecto de vida, que debe tener 4 piezas esenciales en su interior: amor, trabajo, cultura y amistad. Y como telón de fondo, las aficiones. El reposo del guerrero cuando deja su actividad laboral. La vida es abierta, incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer, que nunca está finalizada ni concluida. Por eso la vida es imprevisible, y de ahí su carácter dramático. Siempre puede ocurrir cualquier cosa. El hombre está siempre en continua interrogación de sí mismo, resolviéndose como problema. Hoy vivimos en la cultura de la inmediatez. Una persona joven dice: lo quiero todo, y lo quiero ya, y no quiero aplazar las recompensas. Y esto conduce a algo de lo que me gustaría llamar la atención. Se cambia el sentido de la vida por sensaciones, que son experiencias placenteras, puntuales, una detrás de otra, y esto produce una dispersión, un estar desparramado. Yo fomento desde hace mucho tiempo la cultura del esfuerzo, que consiste en trabajar la voluntad como pieza esencial de nuestra ingeniería psicológica. La voluntad es más importante que la inteligencia. Si uno tiene educada la voluntad, sus sueños se hacen realidad. La voluntad es la joya de la corona de la conducta, y quien la tiene, en verdad, que posee un tesoro. La vida es la gran maestra. Vivir es aprender. Vivir es hacer algo que merezca la pena con la propia vida, cada uno según sus posibilidades y puntos de partida. Y lo más grande es poner amor e ilusión en las tareas que uno lleva adelante. Todo se ha vuelto hoy rápido, vertiginoso, inmediato, urgente. Es la exaltación de lo efímero. Todo se contempla a corto plazo. Invito a mis lectores a tener perspectiva en la vida personal.
ser capaces de tener una visión larga de la propia biografía, mirar por elevación, poner las luces largas y no quedarse uno estancado en vivencias negativas, en fracasos, en errores, en derrotas o en decepciones. He visto derrotas de cierta importancia que al cabo de un tiempo se han convertido en auténticas victorias. La derrota enseña lo que el éxito oculta y le damos la vuelta a los hechos. Hay derrotas que se tornan en triunfos. Lo que te ayuda a crecer como ser humano son los fracasos. A muchos les despertó una derrota importante y a otros los adormeció un éxito temprano. Y lo voy a decir de un modo más rotundo. Los que pierden, ganan. Y para eso hay que utilizar bien el corazón y la cabeza, los instrumentos afectivos y las herramientas intelectuales. He aquí 4 frases importantes a propósito de esto. Decía José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y mi vida es la realidad radical. Decía Julián Marías que la vida humana se caracteriza por una pluralidad de trayectorias entrelazadas de argumentos. Decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que una persona equilibrada es capaz de unificar los instintos básicos, las normas sociales y éticas y la realidad, es decir, lo que está objetivamente delante de nosotros. Y decía Camilo José Cela: el que resiste gana. Quiero terminar hablando de la felicidad. La felicidad es una vida lograda, que significa haber intentado sacar el máximo partido de nuestras posibilidades, pero sin pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Una felicidad razonable, una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido. Es una administración inteligente del deseo. Hoy existen escalas de evaluación de conducta diseñadas por psicólogos y psiquiatras que mediante cuestionarios bien elaborados y validados cuantifican el grado de felicidad que una persona tiene. Termina así este texto escrito por Enrique Rojas Montes. La felicidad consiste en la mejor realización de nuestro proyecto personal. Y aquí exploramos 2 piezas clave: personalidad y proyecto de vida. Y la coherencia, que es una buena relación entre la teoría y la práctica, entre lo que uno dice y lo que uno hace, y que se convierte en el puente levadizo que nos conduce al castillo de la felicidad. La felicidad es el sufrimiento superado. Y la infelicidad es un sótano sin vistas a la calle. La felicidad es plenitud y olvido de lo negativo. Logros partido por expectativas. Y vamos allá con los papeles de Feliciano. Lo que te quiero a ti yo, quiero que lo sepas bien. ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, si hace unos días hablábamos de las muchas supersticiones que existen entre las gentes del teatro, hoy vamos a dedicar nuestros papeles a las supersticiones que colonizan el planeta del flamenco. Corazón, ¿se te ablanda alguna vez? Bueno, Feliciano, si no me equivoco, los flamencos son con ventaja los personajes más supersticiosos del mundo. Hombre, es que, vamos a ver, la cultura flamenca es una cultura muy especial, ¿eh? Y por mucho que se haya escrito de ella, pues su transmisión siempre ha sido y será oral. Y por tanto viene envuelta desde sus desconocidos orígenes en un aura de misterio y de superstición
que solo es capaz de abonar la sabiduría popular, donde la lógica pasa a un segundo plano frente al espíritu y a los sentimientos. Y de ahí viene pues el malfario, el mal bajío y las famosas maldiciones gitanas. No es ningún secreto que los gitanos se consideran descendientes del rey faraón y, como le dijo el niño de Jerez a Rafael Alberti, después de hacerle un cante que tituló Las placas de Egipto, en el cante hondo lo que hay que buscar siempre, hasta encontrarlo, es el tronco negro de faraón. Y dime, Feliciano, ¿de dónde vienen estas palabras malfario, mal bajío, tan bonitas y tan misteriosas a la vez? Malfario viene de la palabra andalusí fará, que significa alegría, feria. Claro, malfario es por tanto la falta de alegría, la falta de buena suerte. Ah, y de allí vendrá lo del traje de Faralaes. Claro. El traje para la feria, para la alegría. El mal bajío viene de la palabra gitana bají, que significa suerte. Joaquín el de la Paula nació y vivió a caballo de los siglos XIX y XX en las cuevas de los gitanos de Alcalá de Guadaira. Fue un cantador muy puro, y sobre todo un gran letrista. Se trataba de un flamenco muy supersticioso, al que los coches le daban muy malfario. Pues siendo jovencito, lo fueron a buscar a las cuevas unos señoritos en su lujoso automóvil para montar una juerga en la venta de platilla. Y él les dijo que tenía que hacer unas cosas, que se fueran para la venta y que le esperaran allí, que él ya iría andando, que ya llegaría. Bueno, pues los señoritos en el camino murieron arrollados por un tren cuando su coche cruzaba el paso a nivel. Bueno, en ese caso hay que entender sus motivos. A pesar de las muchas ofertas que tuvo, nunca quiso grabar discos por dos razones muy claras, ¿eh? La primera, decía que si la gente podía escucharle los discos, pues claro, ya no irían a buscarlo a la cueva. Pues bueno, hasta allí normal. Y la segunda, que bajo ningún concepto se subiría a ningún coche, ni tren, ni nada para ir a Barcelona, donde estaban los estudios de grabación. Tras mucho porfiar, sus hijos lo lograron convencer, pero el malfario quiso que muriera el mismo día que recibió en su cueva la carta con los billetes de tren que le enviaban de la disquera. Bueno, pues está claro que el de la Paula no iba muy desencaminado con sus supersticiones. La verdad es que Joaquín de la Paula fue un gitano muy especial, ¿eh? Se cuenta que en una fiesta al final pues los señoritos resultaron algo agarrados y cuando el cantador pidió su paga se negaron a darle un duro y le dijeron que se diera por pagado con todo lo que había comido y bebido. El de la Paula se despidió con esta horrible maldición. Ajolá permita un divé que la próxima vez te cante locura. Ay, en los pueblos, de mi Andalucía, los campanilleros. Y no se entiende esa versión suya a los coches, pues la llegada del automóvil a principios del siglo XX fue providencial para los artistas flamencos que podían ir a trabajar de puerta a puerta con total libertad, sin depender de los primitivos trenes de la época o de los lentos carros de caballos. Las compañías de postín y los toreros viajaban en grandes coches americanos. El de la Niña de la Puebla le costó un dineral, ¿eh? Era un impresionante Ford que tenía 7 plazas. En él viajaban, más o menos apretados, los 10 componentes de la compañía, mientras las maletas iban en la vaca. En la trasera del coche ponía un cartel que decía: La Niña de la Puebla viaja siempre en coche Ford. Pa' las flores del campo andaluz, a rayar. Lo colocaba para darse pisto, para presumir, pues la marca nunca le soltó un duro por semejante publicidad. Que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí. Fíjate si era obsesión para los artistas flamencos viajar en coche, que un día el crítico de ABC de Sevilla, José Luis Montoya, escribió una crítica en la que decía que las cantaoras Fernanda y Bernarda de Utrera habían perdido el tren del cante. Las ofendidas lo esperaban en el café hechas unas arpías y cuando llegó se le echaron encima diciendo:
A ver si te enteras, Montoya, Fernanda y Bernarda no viajan en tren, siempre van en taxi. Oye, Feliciano, y otra cosa, lo del color amarillo que también da Malfario en el flamenco, ¿de qué va? El muy supersticioso cantador Manuel Vallejo era un artista de una dignidad apabullante, que no le permitía aceptar ningún trabajo que a su criterio pudiera menoscabar su dignidad. Fíjate que se negó a trabajar en el espectáculo de las calles de Cádiz, que le pagaban muy bien, porque tenía que salir al escenario vestido de zapatero. No tenía ni para comer y solo se sustentaba con los cafés que le fiaban en el bar de Pepe Pinto, el marido de la niña de los peines. Como yo te quise a ti, si tú me hubieras querido. Cuando ya debía más de 300 cafés, viéndose tan tieso, Vallejo decidió, pues apearse un poquito de su pedestal y llamó ahí un poco de estrangis a un amigo que tenía un cine en la localidad de Herrera. Y el amigo le montó una actuación. Vallejo alquiló un coche y cuando llegó al pueblo con toda la trupe, ya le estaba esperando el dueño todo alborozado. Mira, le dijo, mientras lo llevaba del brazo hasta la taquilla, ya tenemos 20 filas vendidas a 10 pesetas nada menos, y ya solo nos quedan 4, que se están vendiendo, pero es que ahora mismo, ven. Entonces Vallejo entró en el cuartito de la taquilla. ¿Y en qué momento, Javier Ángel? Pues en cuanto vio que las entradas que quedaban eran de un papel de color amarillo, salió corriendo sin decir nada, se subió al coche y se volvió a Sevilla, dejando plantado al público, al empresario y a su pequeña trupe en Herrera. Bueno, vaya historia, pero creo que hay otra aún más conocida, que es la del Malfario de la Petenera. La petenera se ha muerto. La denominación de este palo se debe a una cantaora que vivió a finales del siglo XVIII en Paterna de Ribera, en Cádiz, llamada La Petenera. Y todo viene de cuando en el Teatro Reina Victoria de Madrid estrenaron el espectáculo flamenco Cabalgata, de León y Quiroga. La protagonista era Maripaz, una excepcional bailarina mallorquina. El número fuerte se titulaba Gloria a la Petenera y para darle más dramatismo sacaban a la petenera, que era Maripaz, muerta y la llevaban con los pies por delante todos los miembros del ballet a hombros por el escenario, mientras cantaban La petenera ha muerto y la llevan a enterrar. La petenera se ha muerto. Ya la llevan a enterrar y no caben por las calles y no caben por las calles la gente que va detrás. El número era muy fuerte, y fue un éxito absoluto. Y era tan dramático y tenía tanta verdad y tanta fuerza que la propia Maripaz confesó que alguna vez lloró y sintió malos augurios. Pues el espectáculo iba muy bien, viento en popa, hasta que la pobre Maripaz falleció inesperadamente de un día para otro. Según Juanito Valderrama, le dio un dolor en el pecho y según Javier Barreiro, pudo tener una intoxicación con algunos mariscos. Y claro, ya nadie quiso coger el papel. Oye, pero es que hasta el punto que se tuvo que suspender el espectáculo, se disolvió la compañía y desde entonces los gitanos no quieren ni oír hablar de la petenera, porque les da muy malfario. No me extraña, la verdad es que esto del malfario, según me cuentas, empiezo a pensar que tiene su porqué. Hombre, pues sí queda que pensar, pero es que esa sensibilidad tan especial que tienen los gitanos, que desborda su vida y por supuesto su arte, creo que puede venir de sus orígenes nómadas y viajeros, que les ha permitido asimilar las muchas culturas y el arte de los pueblos por donde han pasado a lo largo de su misteriosa historia. Mira, en la Unión Europea
cuando se quiere poner un ejemplo de integración social, siempre se menciona la integración llevada a cabo en España con el pueblo gitano a partir de mediados del siglo pasado. En los años 60, mi tío Ignacio Almudévar, el senecal aragonés, ejercía de veterinario, además de ser agricultor y escritor. Mi tío era un gran conocedor de la cultura rural y de la lengua aragonesa. En esos tiempos, pues los gitanos feriaban y trataban con animales, sobre todo caballerías. Y claro, mi tío, al ser veterinario, pues los atendía con mucha frecuencia y tenía mucha relación con ellos. En Huesca, en aras de su integración, ya les habían dado unas casas para que tuvieran un domicilio estable, con unos corrales para que pudieran atender pues a sus negocios. Mi tío Ignacio acudió a un aviso nada menos que a la casa del rey de los gitanos. Cuando acabó la consulta le dijo: ¡qué bien, jolín, qué bien! Vaya casa que te han dado, Ahora sí que vas a poder vivir bien aquí, Y el rey le respondió: no crea, don Ignacio, no crea, que eso de saber dónde te vas a morir. Qué gracioso, Feliciano. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera, en la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 16 de enero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en el año 27 a.C. el Senado otorga a Cayo Julio César Octaviano, sobrino, nieto e hijo adoptivo, las dos cosas, de Julio César, el sobrenombre de Augusto, convirtiéndole así en el primer emperador romano, mientras al mismo tiempo se pone fin a la República, aunque en los últimos momentos de esta hubiera gobernado un dictador, así llamado dictador, que no es otro que Julio César. César Augusto va a gobernar como emperador hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, 41 años por lo tanto, y va a ser el primero de los emperadores de la llamada dinastía Claudia, que va a durar hasta el año 68, 95 años por lo tanto, con la caída y muerte de Nerón, una familia que da al imperio 5 emperadores, a saber, el propio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Scusami un attimo, passa una mano di così sopra I miei lividi. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 Colón y los hermanos Pinzones dan por finalizado su primer viaje y emprenden el regreso a España desde la isla de La Española. Aunque la historia no lo registre así, están a punto de realizar un nuevo y fantástico descubrimiento, el del tornaviaje a Europa desde América, algo que parece una trivialidad, pero que no lo es. En la mar los caminos no son de ida y vuelta, como en tierra, según se demostrará una vez más con el tornaviaje de Asia a América, que descubrirá
Andrés de Urdaneta más de 4 décadas después de descubrirse el camino de ida, es decir, desde América hasta Asia. Pues bien, este descubrimiento, retornar desde América hasta Europa, no lo va a hacer Cristóbal Colón, sino otro personaje inesperado y nunca suficientemente ponderado. Acontece que entre el 12 y el 15 de febrero de 1493, mientras regresan a España, a la altura de las Azores, una tormenta separa inexorablemente las dos carabelas que regresan a España, la Niña, que gobierna Colón, y la Pinta, que gobierna Pinzón. A partir de ese momento, navegan por separado, aconteciendo que el 1 de marzo, Pinzón entra en España por el puerto de Bayona, convirtiéndose así en el primer ser humano en la historia que realiza la travesía América-Europa, mientras que Colón no llega hasta el 4 de febrero, 3 días más tarde, pues, cosa que, por cierto, no hará por ningún puerto español, como habría debido hacerlo, sino por el puerto de Lisboa, pasando a visitar al rey portugués Juan II, que será quien informe mediante carta, dirigida por cierto a Fernando, no a Isabel, de que aquellos aventureros salidos de España el 3 de agosto de 1492 se hallan de regreso en la península. Una carta que se guarda en el archivo de la nobleza de la ciudad de Toledo. En el año 1556, como parte de las llamadas abdicaciones de Bruselas por la ciudad en la que se produjeron, Carlos I de España, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, cede a su hijo Felipe II las coronas hispánicas, Castilla y Aragón, con todo lo que dichas coronas llevan aparejado, entre otras cosas los virreinatos americanos, muy agrandados durante el reinado de Carlos con las conquistas realizadas en México y Perú. En la misma ciudad de Bruselas había cedido ya Carlos a su hijo los reinos flamencos e italianos, mientras dejaba sus posesiones centroeuropeas, en Alemania y Austria fundamentalmente, a su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares, español por tanto de nacimiento, lengua y cultura, educado personalmente por Fernando el Católico. Una breve pausa musical con Pitu Antequera, Le plus beau tango du monde, el tango más bonito del mundo. Près de la grève, souvenez-vous, des voix de rêve chantaient pour nous. Minute brève du cher passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore. Et sans attendre, pour nous briser, venez, venez danser. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui
que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Corriendo el año de 1605, en Madrid, impresa por Juan de la Cuesta, se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es realizada en tamaño cuarto, en papel de no excesiva calidad y con varios errores tipográficos y erratas. De dicha impresión han llegado a nuestros días 28 ejemplares. Uno de ellos, donado en 1864 por el periodista turolense Justo Zapater, en la Biblioteca Nacional de España, cita en Madrid. En 1891 en Estados Unidos son derrotados los indios Dakotas o Sioux, que se establecían en la región de los Grandes Lagos, en el área que comprenden hoy los estados de Minnesota, Wisconsin y Iowa, lo que pone fin a las llamadas guerras Sioux. La derrota viene precedida de la masacre de Wounded Knee, o rodilla herida en su traducción al español, donde cientos de hombres, mujeres y niños desarmados son masacrados por la caballería norteamericana. En 1920, al término de la Primera Guerra Mundial y con la participación de 42 países, entre los cuales España, se instaura en la ciudad de Ginebra la Sociedad de Naciones. Aunque la creación del organismo forma parte de los llamados 14 puntos impulsados por el presidente norteamericano Woodrow Wilson para sellar la paz en Europa tras la Gran Conflagración, curiosamente, Estados Unidos no formará parte nunca de la organización, aunque sí lo hará de su sucesora, la Organización de Naciones Unidas, fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial y en sustitución precisamente de la Sociedad de Naciones. En el año 1920, en Estados Unidos, entra en vigor la Ley Volstead, así llamada por el nombre de su impulsor, el congresista republicano Andrew Volstead, pero más conocida como Ley Seca, la cual ilegalizaba la fabricación y venta de alcohol. Las bandas mafiosas se disputarán el mercado clandestino de este producto, siendo peor el remedio que la enfermedad. No se derogará hasta el año 1933, permaneciendo pues en vigor durante 13 años. Impermeabile. Corre el año de 1946 cuando, con 14 años de edad, el español Arturo Pomar gana el torneo de ajedrez del Sunday Chronicle de Londres. Considerado niño prodigio del ajedrez, 7 veces será campeón español de este deporte,
pero las dificultades por las que pasaba el país le obligarán a alternar su afición con su profesión como funcionario de correos, por lo que nunca alcanzará los resultados que podría haber conseguido si se hubiera dedicado al elegante deporte de los reyes, las torres, los caballos, los alfiles y los peones a pleno rendimiento. En 1979, tras la llamada revolución de los ayatolá, el Shah Mohammad Reza Pahlavi se ve obligado a abandonar Irán rumbo a Egipto, país que le había concedido asilo político. Pahlavi había impulsado la que se dio en llamar Revolución Blanca, un intento de modernización del país iniciado en 1963. Su último presidente del gobierno, de ideología liberal, Shapur Bakhtiar, aún permanecerá en Irán hasta que 15 días después entre en el país el ayatolá Ruhollah Khomeini, que llevaba 15 años exiliado en París y verdadero protagonista de la revolución contra el Shah, quien impondrá un régimen teocrático dictatorial basado en la rígida aplicación de la ley islámica, conocida también como Sharia. En cuanto a Bakhtiar, será asesinado en París en 1991 en un atentado indudablemente impulsado desde el gobierno iraní, y Pahlavi morirá de un cáncer solo un año y medio después de abandonar su país, no sin que en Irán se produjera la ocupación de la Embajada de los Estados Unidos con 66 funcionarios norteamericanos dentro, cuyos autores pretendían obtener, a cambio de abandonar la embajada, precisamente eso, la entrega del Shah. Hoy Irán, como es de todos conocido, vuelve a pasar por momentos de zozobra que podrían llegar a implicar incluso la caída del régimen de los ayatolá y quién sabe si una posible sustitución por un nuevo régimen en el que la figura clave fuera el hijo del derrocado Shah, Reza Pahlavi. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Sopra i miei lividi, ma come piove bene. En 1991 comienza la llamada Operación Tormenta del Desierto, mediante la que una coalición de fuerzas internacionales encabezada por Estados Unidos durante la presidencia de George Bush padre, obliga a Irak a abandonar el Emirato de Kuwait, que había invadido previamente el 2 de agosto. La Primera Guerra del Golfo concluirá solo mes y medio después, el 28 de febrero, con el triunfo de la coalición que, sin embargo, para no afectar al delicado equilibrio reinante en la conflictiva región, decide no derrocar
al dictador iraquí Saddam Hussein. Una nueva guerra comenzará en el país en el año 2003, cuando Estados Unidos lo ocupa de nuevo tras los eventos del 11S, el derrumbamiento de las Torres Gemelas por unos terroristas islamistas a las órdenes de Osama Bin Laden. En esta ocasión, George Bush hijo sí derrocará a Saddam Hussein. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio viene al mundo en el año 1853 André Michelin, industrial francés que junto con su hermano Édouard es el inventor del neumático, rueda de caucho inflable con aire. Primero para las bicicletas y luego para los coches. No, en cambio, como se pudiera pensar, de esos rollitos que nos afean, sobre todo después de tanta fiesta, los cuales, sin embargo, acabarán llevando también su nombre, al menos en la lengua española. Es también el creador de los famosos mapas de carreteras doblados según el principio del acordeón, solo superados con la aparición de ese Google Maps que hoy llevamos todos incorporado al móvil. Hace una década poco más o menos, y de la famosa guía Michelin que recoge los mejores restaurantes del mundo y hasta les da un afamado premio que todos desean tener. En el capítulo del obituario muere en 309 Marcelo I, 30º Papa de la Iglesia Católica. Nacido en fecha desconocida, pero según parece, romano de nacimiento del distrito de la Vía Lata, la actual Vía del Corso. Tras varios años de trono vacante en la Iglesia ante la terrible persecución de Diocleciano, Marcelo va a reinar en un breve período de tranquilidad para los cristianos sobre una iglesia que encuentra en deplorable estado, pues la persecución había representado para ella la completa expropiación de sus bienes muebles e inmuebles. Divide la iglesia romana en 28 distritos, funda el cementerio Novelle junto a las catacumbas de Priscilla y le toca lidiar con la sensible cuestión de los lapsos, así llamados los cristianos, que habían abjurado durante la persecución, la cual abordó, al parecer, de manera estricta. Aunque su papado fue muy breve, apenas 7 meses, ni siquiera murió sobre el trono, sino exiliado, o según otras versiones, esclavizado por el emperador Magencio. Marcelo es santo
de la Iglesia Católica. Pasa al otro barrio en el año 1391 Muhammad V de Granada, octavo rey del reino nazarí de Granada, que lo es durante 32 años, con una interrupción de 3 en medio, durante los cuales le arrebata el poder su hermano Ismail II. Su reinado es uno de los más brillantes del reino nazarí, impulsando las obras de la Alhambra. El reino nazarí de Granada había sido fundado en 1238 por el noble Mohamed ben Nasar, del que toma su nombre, y durará hasta que en 1492, con la derrota de Mohamed XII, más conocido como Boabdil el Chico, sea conquistado por los reyes católicos, esto es, 154 años. En el año 1710, tras abdicar en su hijo Nakamikado y de viruela, abandona el mundo Higashiyama, 113º emperador en el orden tradicional japonés del llamado trono del crisantemo. Su reinado de 22 años coincidió con el shogunato Tokugawa, un régimen que no había destronado al emperador, pero lo relegaba en cambio a una posición secundaria, y que era el que realmente gobernaba la isla Imperio, régimen con el que consiguió llevarse muy bien. Fallece en 1794 Edward Gibbon, historiador inglés, autor de la importante obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, desde la muerte de Marco Aurelio hasta la caída de Constantinopla. Convertido al catolicismo, desarrollará también una carrera política que le lleva a ser miembro del Parlamento británico. En el año 1957 muere el italiano Arturo Toscanini, uno de los grandes directores de orquesta de la historia. Se dice que tenía tal oído musical que era capaz de advertir errores de la orquesta que pasaban inadvertidos para cualquier otro director. Abandona Italia cuando asciende Mussolini y se instala en los Estados Unidos, donde funda la Orquesta Sinfónica de la NBC, con la que da los primeros conciertos transmitidos por radio. Felicitamos hoy al excelente actor argentino Ricardo Darín, que cumple 63 años, protagonista de películas argentinas inolvidables como 9 reinas, El hijo de la novia o El secreto de sus ojos. Al gran tenista español Sergi Bruguera, ganador 2 veces del Roland Garros, número 3 del mundo y plata olímpica, que cumple 54, y a la guapa modelo inglesa Kate Moss, que cumple 46. Día de tu santo te venimos a cantar.
celebra la Iglesia Católica a Marcelo I, Papa. A Bernardo, Pedro, a Curcio, a Giuto, Otón, Julio y Ptolomeo, mártires. A Fulgencio de Cartagena, obispo y doctor. Así como miembro de la que es probablemente la familia que más santos ha aportado a la Iglesia, hasta 4, además de él mismo, sus hermanos Isidoro y Leandro, obispos los dos de Sevilla, y Florentina. Y a Honorato, Tiziano, Melas y Valerio, obispos. A Rolando, abad. A Priscila, virgen. Y a Frisio, confesor. Got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor para mí dirigirme a ustedes desde este magnífico programa dirigido por el profesor don Javier Ángel Ramírez, doctor ingeniero de minas y arquitecto. En estos días pasados he dedicado el tiempo de hablarles a ustedes de planetas y de sistemas planetarios y de estructuras que obedecen a unos mecanismos especiales. Mi última intervención creo que fue, si mal no recuerdo, hace un par de semanas, en la que intervinieron también mis dos nietos, que recordarán ustedes, Aaron y Connor. Y quedaba por dar una idea del sistema solar. La explicación histórica completa es larga. Lo que más importante se puede decir es que Newton estaba haciendo sus investigaciones en la Universidad de Cambridge y justamente estaba estudiando una cuestión complicada que era el sistema solar, concretamente. Y eso lo estaba realizando en el año 1665 y 1666, concretamente. La estructura y el estudio del sistema solar. Pero en ese año, precisamente, 1665-1666, llega la tremenda peste a Inglaterra. Y concretamente a Cambridge. De manera que, bajo este punto de vista, Newton suspende su investigación sobre el sistema solar y lo aplaza hasta que sea posible, hasta que haya cesado
la peste en Inglaterra. Pero es que además abandona Cambridge y se desplaza hacia el norte de Inglaterra, concretamente a la zona en que nació, a la granja. Nació en una granja y ahí aparta de sus investigaciones la cuestión del sistema solar y se dedica a investigar otro tipo de fenómenos que no estaban todavía resueltos. Entre ellos estaba la cuestión de la luz, la cuestión de la luz, e incluso, ¿por qué no decirlo?, tomar soluciones a problemas de otros investigadores y ponerle su nombre, vamos, el nombre de Newton concretamente. Al cabo de muchos años retoma el sistema solar, porque lo había abandonado, de momento lo había abandonado por no tener ciertas ideas bien claras, como por ejemplo que el centro de masas de una esfera pues es su centro geométrico. Y entonces la masa de una esfera se puede sustituir o reemplazar por la masa de un punto situado en el centro de la esfera. Y ahí está un gran fallo, evidentemente, porque la cuestión es difícil reducir una esfera también a un solo punto. ¿Dónde se pone ese? Bueno, el caso es que el retraso de dedicarse exclusivamente al funcionamiento del sistema solar tarda ni más ni menos que 20 años. De manera que a los 20 años retoma el sistema solar e intenta pues poner ciertas estructuras como planetas, ignorando aún que el centro de masas de las esferas está en su centro geométrico y se pueden reemplazar las esferas por puntos, con lo cual simplifica efectivamente el problema. Pero él mantiene esas esferas, que son de distintos materiales, y hay algunas de las esferas, por lo tanto algunos de los planetas, que son incluso de marfil. Son distintos materiales según la naturaleza y las posiciones que ocupen esos planetas. En definitiva, el problema del sistema solar para Newton se le convierte en un problema tremendo. Y yo recomendaría, para que tengan una idea más exacta, que intentaran ver el asunto del sistema solar aplicando la inteligencia artificial, ya que, según tengo entendido, están dando cursos de inteligencia artificial en la Escuela de Agrónomos, concretamente. Y una de las personas más destacadas y más informadas de este problema de la inteligencia artificial es precisamente el director del programa, el profesor don Javier Ángel Ramírez. Si entran en la inteligencia artificial, aparecen unos mecanismos propuestos por el propio Newton para mover a esas bolas que representan a los planetas,
mecanismos muy complicados y, por supuesto, claro, las conclusiones también muy complicadas. Pero solamente pueden penetrar a fondo en el problema a través de la inteligencia artificial. Los mecanismos son complicados y habría otros mecanismos reduciendo las bolas que representan a los planetas, reduciéndolas a puntos en el centro de masas, de reducir el problema al llamado problema del cuerpo único, concretamente. Y el problema se puede resolver de manera mucho más fácil, si no sería imposible, considerando que el Sol tiene una enorme masa. El problema lo resuelve Newton considerando que la masa del Sol es enorme. Y entonces, claro, eso se distribuye también a los planetas. Hay una serie de mecanismos de muelles, luego después de otros muelles que mueven a los muelles anteriores, y el problema es tremendamente difícil de construir un sistema solar mecánico en estas condiciones. Tampoco se puede reducir a puntos colgados de hilos. En fin, el problema es enormemente complicado, por lo tanto lo reemplazamos a que intenten ustedes entrar en inteligencia artificial proponiendo la estructura mecánica del sistema solar propuesta por Newton, concretamente. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y también decirle que el número de planetas que considera Newton son 5. El primero es Mercurio y el último es Saturno. Justamente el que tenía el problema de la trayectoria, que ya se lo conté a ustedes en mi intervención anterior, que era esa gran masa de que movía la trayectoria de Urano, que era distinta a la que es real, y que lo resolvieron Adam y Le Verrier. El problema de la trayectoria de Saturno era motivado por una gran masa y en definitiva era motivado por un nuevo planeta llamado Urano. O sea que fue una estructura bien expuesta y una gran masa que resolvió también un gran problema. Hasta aquí mi intervención de hoy y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Ya terminamos este programa de hoy, 16 de enero de 2026. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Ahora el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Les pedimos que nos recuerden en sus oraciones y le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, buenas noches. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.